cómo un corazón lesionado avisa que tiene lesión. Que me encanta esa frase que acabas de decir. Entonces, son 3 formas. Y si tú tienes un paciente con una lesión precordial, en choque, por hemorragia masiva o por tamponamiento cardíaco, eso es igual a lesión cardíaca. Listo. No hay duda. ¿Tú te quedas solamente con la ventana como diagnóstico o tú das el siguiente paso de lavar? Si no viene más sangre, lo dejas tranquilo. Cuéntame eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Doble Contraste, una conversación con 2 puntos de vista. Y en esta oportunidad tenemos el placer de tener un gran amigo, al doctor Napoleón Méndez de Guatemala, con el cual vamos a hablar algunos tópicos interesantes acerca de trauma cardíaco, un tema que a él le encanta y que seguro te va a transmitir esa pasión que tiene por el mismo. Así que espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos acá hoy nuevamente en en este intercambio académico a través de este nuevo podcast de decisiones en trauma de EduTrauma. Y bueno, va dirigido básicamente a toda nuestra audiencia. Y a propósito de la realización del segundo curso de destrezas quirúrgicas en trauma que hacemos acá en Santiago de Chile, tuvimos la oportunidad el podcast pasado de tener a Guillermo Barilaro y ahora tenemos una personalidad que para mí es muy importante, no solo por lo que representa en trauma, sino por lo que representa para mí de punto de vista personal. Estoy hablando del doctor Napoleón Méndez, que viene desde Guatemala, y yo quiero, antes de arrancar, comentarles un poco que yo con Napoleón me vi hace algunos años, no voy a decir cuántos años, en un congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma que se organizó en Caracas por el doctor Pedro Serpa, que debes también escuchar esto. Y yo vi una conferencia de Napo de trauma cardíaco que me dejó impactado, de buena manera. Y cuando él terminó de exponer, que se bajó, yo le di la mano y le dije qué increíble esta conferencia, todo lo que dijiste. Y yo sé que tú eres una de las personas que se llenan los pies de sangre. Así que, sin más preámbulo, Napo, bienvenido a tu espacio, porque tú definitivamente también formas parte de toda esta estrategia. Bienvenido. Súper. No, pues, muy contento aquí. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a estar aquí en la parte septentrional, en los Andes. Los he visto de cerca, es un sueño para mí, además de la parte académica, pues, porque la parte académica ha sido... Bueno, yo vi los Andes un poquito de lejos, pero la parte académica me subí a la cumbre con esta actividad que tuvimos y que yo fui parte y que fue extraordinaria. Yo puedo decir que me subí a la cúspide, con los alumnos, con los maestros, y fue una experiencia que ha dejado mucha gratitud, mucho conocimiento, y voy muy contento. Perfecto, Napo. Qué lindo de verdad. Y yo quería aprovechar la oportunidad de que estamos acá con Napo y vamos a hablar de un tema que yo sé que a Napo le apasiona, que es precisamente trauma cardíaco. Y inclusive tuvimos una decisiones en trauma que le voy a dejar por acá el enlace que tuvimos hace algunas semanas, un encuentro de decisiones en trauma que hablamos precisamente de trauma cardíaco, pero no quería, digamos que, perder la oportunidad de estar aquí con Napo y hablar un poco. Y precisamente entrando en el tema, Napo, hablando del diagnóstico del trauma cardíaco. O sea, una persona como tú, con tanta experiencia, ¿cuáles serían esos puntos claves para el manejo inicial? O sea, ¿cómo yo sé que cuando me está pasando por la puerta, ese individuo tiene típicamente un trauma cardíaco o no es tan evidente el trauma cardíaco? Claro. Bueno, de inicio tenemos que tener un punto de partida, Pablo, que es precisamente la búsqueda de la región de riesgo Perfecto. de una lesión de corazón.
Y eso lo conocemos muchos cirujanos de trauma como la región precordial. Así es. La región precordial, que hay un poquito de, tal vez un poquito de discrepancia, algunas veces un poco de controversia en cuanto a los límites. Ese es otro tema de discusión. Nosotros manejamos por debajo de las clavículas, por arriba de las costillas y en medio de la línea medio clavicular, del lado izquierdo y lado derecho. Esos son los las cuatro referencias para el cuadrado de la región precordial. O sea, tú dices, Napo, que un paciente con un estigma de trauma en esa región, o sea, hay que sospechar, esté como esté el paciente, esté estable, inestable, porque vamos a discutir seguramente esos dos marcos que son totalmente distintos. Correcto. Paciente estable e inestable. Pero un punto de partida, o sea, ¿quién voy a sospechar yo una lesión de corazón? Bueno, el paciente que tenga una lesión penetrante en esa región, en la región precordial, la región de riesgo. Quiero hacer énfasis en una situación. Yo creo que eso debería de cambiar más adelante porque los seres humanos no somos unidimensionales. Así es. Y esto es unidimensional. Yo creo que va a cambiar. En el futuro tendrá que cambiar a un rombo, no sé, la región posterior, la región lateral la estamos dejando por fuera, pero eso es lo que conocemos todos. Correcto. Para no confundirnos. Correcto. Entonces, resumo. Paciente con una violación, con una herida penetrante, arma de fuego, arma blanca, que esté cerca o esté en la región precordial, hay que sospechar trauma cardíaco. Perfecto. Hasta demostrar lo contrario. Perfecto. Sí. Ahora, esa información te la puede dar el prehospitalario. Es decir, el prehospitalario te dice, mira, doctor, va llegando un paciente que tiene una puñalada en esta área. Él la conoce. Ok, ya tú tienes esa información. Pero cuando ese paciente llega a la urgencia, Napo, ¿qué otra cosa yo puedo usar para diagnosticar un trauma cardíaco? O sea, o es que, porque solamente con eso no me basta. Sí, muy bien. ¿Cómo un corazón lesionado avisa que tiene lesión? Que me encanta esa frase que acabas de decir. Entonces, son tres formas. Ajá. Una, se calla, está en silencio, que es la forma más peligrosa. ¿Sí? Correcto. Hablamos más o menos entre un 10 a 20%, es decir, de 100 pacientes, entre 10 y 20 van a tener esa lesión silenciosa. Silenciosa. Que no dicen, tiene una lesión de corazón y nosotros no tenemos formas clínicas de poderlo diagnosticar. Qué bueno. No es evidente. No es evidente. Las otras dos son contundentes. Contundentes para un cirujano que sea acucioso y siga las reglas de la clínica, del paciente traumatizado, el ABC, todo eso que todos conocemos. Y son taponamiento cardíaco o lesión hemorrágica hacia el tórax, que puede ser el tórax izquierdo o el tórax derecho. Perfecto. El paciente se exsanguina mucho, porque imagínense ustedes una lesión de un agujero en el corazón con esa presión que manejan las cámaras cardíacas. Podemos imaginar en un minuto, ese paciente está perdiendo 1 litro de sangre. Y son los escenarios del paciente con choque profundo. Perfecto. Así llega. Lesión penetrante, choque profundo. O taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es otro escenario en el sobre todo se dan las lesiones por arma blanca, en el cual es una herida, no tiene tanto defecto. Correcto. Por donde salga la sangre. Y como la sangre que sale del corazón es como cualquier otra, se coagula. Claro. Y al coagularse no va a salir por un agujero pequeño, que es el orificio que provocó toda esta situación de la lesión cardíaca. Entonces se da el taponamiento cardíaco, que es básicamente que se llena la cámara pericárdica de coágulos y de sangre y lo comprime y hace una de las formas de choque, que es el choque de tipo compresivo. O restrictivo. O choque hipertensivo. Exacto, restrictivo. Oye, Napo, una pregunta, ahora que estás allí hablando de eso. Hay mucha bibliografía habla, y uno también lo dice cuando habla de un poquito de trauma cardíaco. ¿Tú crees que existe una diferencia entre el mecanismo de trauma y eso que tú estás diciendo, esas dos situaciones en que, si es que, qué tan cierto es que si la herida por arma blanca entra, sale y deja como una especie de válvula y hace que se... Y si es una herida por arma de fuego, deja un defecto más grande? ¿Eso es real o es pura bibliografía? Absoluto. Es totalmente real y es lo que conocemos como cinemática del trauma. Exacto. Sí, es ese
combinación entre el mecanismo lesional y lo que pasa en el cuerpo. Perfecto. Entonces, un orificio de bala no va a ser chico, Correcto. casi nunca. Ujú. Va a ser un orificio grande. O sea, va a haber un defecto, pues. Va a ser un defecto y por ahí Claro. va a salir sangre hacia el limitórax. Claro. Y va a exsanguinar al paciente y va a provocar el tipo de sintomatología hemorrágica. El Ujú. paciente con choque y lesión penetrante. En cambio, el arma blanca es distinto. No sale, se tapona y de cierta forma el taponamiento es amigo del paciente. Lo salva en unos minutos En un momentáneo. hasta que no lo descompensa totalmente. O sea que de cierta forma es un amigo para el paciente. Correctamente. Deja que el prehospitalario lo lleve y alcance para que no se exsanguine. Correcto. Una forma de protección, Correcto. pero porque es una lesión no tan grande, no tan destructiva como el arma de fuego. Yo muy rara vez he visto a un paciente con, por decir nunca, un arma de fuego con con taponamiento. Con taponamiento, claro. Todas son hemorrágicas. Porque son grandes Absolutamente. Y de hecho, nosotros recibimos muchos pacientes de la penitenciaría que son agredidos con estos punzones largos y eso por supuesto, heridas heridas cortas, chicas, o- sin defectos, sin yo me grandes acuerdo- defectos. Sí, exactamente. En Venezuela había los picahielo, estas estructuras así. Bueno, entonces, acabas de definir perfectamente, el paciente llega asintomático o llega sintomático, por así decirlo, con o sin taponamiento. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de esto? La clínica, hago el ecografía, hago un angiotac. ¿Cuál es mi diagnóstico en el paciente que está estable, por supuesto? Definitivamente, una pregunta que me la estás haciendo aquí y la tenemos que hacernos nosotros en el quirófano, Ajá. en la sala de urgencias, para definir qué es lo que está pasando. Y aquí voy a poner una frontera, Pablo, bien interesante, que es el paciente estable o el paciente inestable. Ok. El paciente inestable es el que está en choque hemorrágico, que hablamos, y el paciente con taponamiento cardíaco. Ahí no hay mucho chance de estar haciendo estudios. Correcto. Es mi punto de vista, aunque hay un poco también de controversia, algunos otros centros que son muy estrictos en hacer todos los estudios o algunos estudios. Pero bueno, yo creo que la clínica, nunca un estudio, por más adelantado que se va a sustituir a la clínica. Correctamente. Y si tú tienes un paciente con una lesión precordial, en choque, por hemorragia masiva o por taponamiento cardíaco, eso es igual a lesión cardíaca. Listo. No hay duda, Ok. no hay duda. Ahí apartamos un capítulo. Aparte es el paciente que no está inestable, no está choqueado o está inestable, pero no Borderline está tan ahí mal. que está, no borderline. está tan mal, no Ok. está tan mal. El área gris. El área gris. Sí, que es la peor área, porque sí, los extremos son sencillos. El paciente está muy mal, claro. está muy bien. Sí. Entonces No tú tienes decides. 0-0, pero bueno, tienes Ajá. un 90-70, 80-40, bajando Claro, por claro. ahí. Y sobre todo que el paciente con trauma tiene escenarios múltiples, Correcto, no solo corazón. correcto. Porque hoy estamos descubriendo corazón. Pero Perfecto. el paciente puede tener otras lesiones. En fin, para esos pacientes entonces entramos ya en la necesidad, porque no vamos a abrir el tórax en un paciente así. En el otro ya vamos a hablar de las indicaciones. Está indicado abrirlo. Claro. Ya está. Fijo, ese paciente Fijo. tiene lesión de Obvio, corazón. pues vamos Ya. a darle y se acabó. No hay Que más. ahorita vamos a hablar un poquitico de No hay cómo discusión. entrar. No hay Claro. discusiones. Listo. Ni aquí, ni en ningún lugar, ni en los Andes, ni en los Alpes, ni en ningún lugar. Paciente con lesión precordial, inestable, es igual a la lesión de Es corazón. igual a lesión de corazón. Tienes que irlo a ver. Ahora, el otro capítulo es ese paciente que está en ese borde o que está estable. Correcto. Entonces, no le voy a abrir el tórax. Tengo que hacerle estudios. Y aquí, definitivamente, uno de los mejores métodos diagnósticos que hay es el ultrasonido, Listo. que es más fácil de hacerlo, más versátil, se puede repetir, tiene una alta sensibilidad y especificidad, que tiene también sus peros, ¿verdad? Claro. Pero sí, el ultrasonido, yo diría que es la alternativa diagnóstica. La tomografía, por lo menos en nuestro centro, que hoy por hoy, si me preguntas, no tenemos tomografía
en el hospital. Tenemos que sacar al paciente. Claro, Entonces claro. hay que ver los entornos. La Pablo. particularidad propia Sí. de cada centro. Pero ultrasonido, enhorabuena, se ha ido popularizando. Yo Claro. creo que ya está casi que generalizado como un Correcto. estetoscopio, ¿no? Correcto. Entonces es una buena alternativa. FAS positivo en el corazón significa que el paciente tiene líquido y eso es Listo. sangre. Hasta no demostrar lo Para contrario. no demostrar lo contrario, por supuesto. Ahora, ahí también hay que hablar falsos positivos, falsos negativos, que son temas bien interesantes también, porque, ¿sabes? Lo que busca el ultrasonido es sangre en la región del pericardio, cuando lo hacemos. Pero, ¿qué pasa si ese paciente tiene un agujero en el pericardio y la sangre está saliendo al tórax? Va a salir negativo, porque no hay sangre en el pericardio, Claro. porque está saliendo al tórax. Claro. Entonces es un falso negativo. O va a crear, fíjate que eso que tú estás diciendo es muy importante, o va a crear un falso negativo porque cuando yo tengo un hemitórax ocupado por sangre y también tengo sangre en el pericardio, se puede haber confusión y de hecho mucha bibliografía habla del 50%, disminuye la sensibilidad del 50% si yo tengo eso sobre todo del lado izquierdo. Importante. Correcto. Pasemos al siguiente paso, que ya el eco, por supuesto, tomografía no tanto, pero ¿qué pasa con la ventana pericárdica? ¿Y qué pasa? Y después te voy a hablar de la punción, que todavía en muchos centros se usa. Perfecto. Pero hablemos de la ventana. Que Sí. en cuando tú, Napo, haces una ventana, sugieres que el paciente hay que hacerle este tipo de procedimiento. Bueno, muy concretamente, Pablo, yo no tengo ultrasonido. Correcto. O no tengo Disponibilidad del recurso. disponibilidad del ultrasonido por el cirujano, no por el radiólogo. Estamos en un centro, estamos en el entorno con un paciente con trauma y meterlo a rayos X como un estudio electivo. Correcto. No correcto. va. Estamos hablando de ultrasonido hecho por el cirujano, ahí Correcto. en la cama. No lo tengo. Tiene lesión precordial, penetrante. Yo tengo que llevar a ese paciente a eco. Así es. Entonces no lo tengo. Ventana pericárdica es la opción. Listo. No hay para dónde. Y tú Debes de descartarlo. Ok, y tú te quedas con el tema de la ventana pericárdica como diagnóstico y no como terapéutico. Y yo quiero que se entienda algo muy importante en la audiencia. Cuando uno habla de ventana pericárdica terapéutica, no quiere decir que a través de la ventana yo voy a suturar, aunque hemos visto cosas bastante extrañas, ¿no? Videotoracoscopio y todo que... No se trata de que a través de la ventana yo voy a reparar. Se trata de que, de acuerdo al resultado de la ventana, yo puedo decidir si manejo conservadoramente o no al paciente. ¿Tú te quedas solamente con la ventana como diagnóstico o tú das el siguiente paso de lavar? Si no viene más sangre, lo dejas tranquilo. Cuéntame eso. A ver, antes de eso quería complementar que en el caso, yo tengo FAST, tengo ultrasonido FAST. Perfecto. Y tengo la solvencia para hacerlo, entonces soy experto en eso. Pero el paciente tiene tubo torácico. Muy bien. Perdí la sensibilidad, entonces a ese paciente yo lo llevo a ventana. Ok, perfecto. Aunque tenga el FAST. Y Ok. el FAST sea negativo, porque puede ser un falso negativo. Ok. O sea, que si el FAST te da positivo, hasta listo. Positivo es positivo. Positivo es positivo. Ahí no hay duda. Ese Correcto. paciente tiene lesión de corazón. Negativo, yo no lo sé. Ok. Sí, ese es el... Tremendo. Es un tremendo detalle porque la ecografía en el paciente con trauma, en líneas generales, y lo hemos dicho varias veces, es precisamente lo que tú estás diciendo, Napo. Si está positiva, está positiva. Pero si está negativa, no quiere decir que ese paciente no tenga una lesión. Es O sea, lo correcto. acabas de decir perfectamente. Sí. Muy bien. Bueno, Pablo, entonces el punto es que aquí estamos hablando del otro capítulo, del paciente estable. No vamos a llevar, yo quiero aclarar esto, no vamos a Ok. llevar a un paciente inestable a ventana pericárdica. Ok, perfecto. Ese paciente debe abrirse el tórax porque se está muriendo Correcto. de taponamiento cardíaco Correcto. o lesión hemorrágica. Dejemos claro ese punto. Claro, El claro. paciente hay que abrirlo. Absolutamente. La ventana pericárdica es para el paciente que está estable. Que yo no sé si tiene lesión, tal vez sí, tal vez no. Bueno, quiero ver qué pasa. Entonces le abro la ventana pericárdica, es hacer una incisión en el pericardio a través de varias vías. Se puede a través del abdomen, a través de la vía laparoscópica, toracoscópica, ventana subxifoidea, como quieras. Se Correcto. hace una pequeña ventana en el pericardio. ¿Y qué tiene que haber ahí? Líquido claro. Si Ujú. sale sangre, eso es positivo. y Correcto. ya. Ahora, el consenso actual, 2025, la norma, lo que todos debemos estar claros es que ventana positiva, ventana pericárdica positiva, sangre en el pericardio,
es igual a cirugía. Ok, Ya, listo. no hay más. Ahora, hay estudios de varios autores, surafricanos, colombianos, guatemaltecos. Yo tengo publicado un artículo también de eso. Tú mismo. Sí, he hecho cosas distintas, pero en escenarios que es Muy bien particulares. importante. Eso. Muy importante, Pablo. No es lo mismo que grabemos aquí bajo una tormenta, porque, bueno, entonces tú me dices, mira, platicamos, subís la voz, bajas la voz, pero ¿qué tal grabar en una tormenta, sin Correcto. luz y todo? No podemos grabar. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? No. Y muchos vivimos una tormenta. Entonces, tenemos que Correcto. tener cuidado. Así es. Cómo son los mensajes y debemos de ser responsables. El estándar es sangre en la ventana pericárdica, abrirlo. Correcto. Ahora, bueno, si donde tú trabajas en el Sotero tienes, no solo estás tú, tienes más cirujanos de trauma, Claro. tienes tomografía, embolización selectiva, muchas cosas que ojalá que eso fuera en todos lados. No está mal que lo hagas distinto, Correcto. que te salgas del estándar. Correcto. Pero es que el estándar es que no todos tenemos todo. Tenemos que tener cuidado. Y el estándar significa el bienestar y la seguridad para el paciente. Debemos de apuntar a la seguridad. Si yo me voy a salir del estándar, yo tengo que garantizar la vida del paciente. Si no, no lo hago. Por eso es que la responsabilidad nuestra como educadores, cierta parte, porque esto que estamos haciendo es educación en trauma, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque puede ser malinterpretado. Sobre todo por gente joven que no tiene mucha experiencia, entonces cree que el estándar sería dejar esos pacientes con ventana positiva para ver el tratamiento conservador. Entonces hay que tener muy claro el concepto y tú lo acabas de dejar claro. Es decir, ventana positiva es igual a cirugía. Claro, eso es de sí. Si existe, como yo siempre digo, que el trauma se maneja como un multiverso, ¿no? Un multiuniverso, que hay muchas maneras de que te lleven a un desenlace positivo para el paciente y depende de muchas cosas, tu experticia, la cantidad de recursos que tengas en tu hospital, el equipo que tú tengas, pero hay una norma básica que uno debe de cumplir, o sea, como un estándar. De ahí para abajo estamos cometiendo errores, de ahí para arriba puedes ser diferente. Y lo que tú acabas de decir es cierto, ventana positiva, ese paciente es quirúrgico. No puede estar debajo de ese percentil. Totalmente, Pablo. Y te soy honesto porque yo he hecho las cosas distintas una vez y lo tengo publicado en la literatura, en la revista de la Sociedad Panamericana de Trauma. Pero se alinearon las estrellas. Correcto. Yo podía tener en ese momento donde pasar mi paciente a cuidado intensivo, donde monitorizarlo, hacerle su eco, pero en otros momentos no lo tengo. Entonces no lo voy a hacer. Correcto. Y bueno, tengo todo el equipo, todo, pero si tengo el hospital colapsado, no tengo los estudios, solo porque lo vi y le funcionó a otros colegas que lo hacen muy bien, pero porque tienen todas las condiciones, no lo voy a adoptar, si no es peligroso. Lo más importante, Pablo, es la seguridad de tu paciente. Exactamente. Entonces, si no estás seguro con lo que no tienes todo para salirte del estándar, regresa al estándar. Y el estándar es sangre en el saco pericárdico, hay que abrirlo. Napo, y nadie te lo va a criticar. Que tú de repente, mira, lo abrí y de repente, mira, no había nada, o era una lesión que no le hice nada y tal. Nadie te va a criticar eso, pero sí te va a criticar si el paciente anda mal, se muere y te van a decir, ¿y por qué no lo operó, doctor? Claro. ¿Por qué no lo abrió? ¿Por qué no abrió usted ese paciente? Entonces hay que tener mucho cuidado. Te van a criticar y te va a doler. Eso es lo peor, que te va a doler como cirujano, ¿no? Porque duele eso cuando uno fracasa, porque como tú dijiste hace poco en el curso, los errores en medicina sabemos de qué forma se pagan. Se pagan con la tierra. Se porque entierra, el paciente exacto. No queremos ver eso. Absolutamente. Y una cosa que es importante, bueno, vamos a darle hacia adelante. Te iba a decir que, como dice Jesús Lugo dice que si tú haces una cosa así, te haces famoso muy rápido, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacerse famoso con cosas buenas, no famoso con cosas malas. Claro. Bueno, entonces, sigamos adelante. Entonces, ya tenemos claro la ventana, ya tenemos claro que ese paciente, pues, ponemos que la ventana es positiva. Entonces, tengo que abrir el paciente. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo lo abro? Esa es la gran pregunta en este caso. ¿Cómo lo abro? ¿Por dónde lo abro? ¿Cuál es la mejor incisión para una herida cardíaca?
¿Cuál es la mejor decisión según mi experiencia que tenga, ¿no? Como cirujano, digo, hablo en general. ¿Cuál crees tú que es eso? Bueno, te tengo, lamentablemente, no una sola respuesta. Te tengo dos respuestas. Eso me parece bien. Y las dos respuestas son, en el orden de preferencia, toracotomía anterolateral izquierda Ok, y esternotomía media. perfecto. Creo que ahí está resumido. Pero eso es tu preferencia personal. No. Es que no debe existir preferencia personal. Ajá. Debe existir que yo escojo no porque me gusta, sino Claro. que porque la circunstancia anatómica de la lesión Perfecto. o la circunstancia clínica o mi expertise de que yo no puedo hacer la otra incisión Claro, lo hace peligroso. Yo siempre debo escoger por el paciente. claro. No, que esto me gusta, no, aquí no es preferencia de, bueno, vamos a comprar un pantalón, es tu preferencia. Claro. Pero no, para pacientes no. Para pacientes debe ser científico, debe de ser concreto y debe de Correcto. escoger lo mejor. Y se tiene lo que tú mucho enseñas en el curso, que es criterio. Correcto. El criterio, que cuesta tenerlo fino, ¿no? Entonces, Pablo, es un tema un poco controversial si la toracotomía, la esternotomía, yo creo que los dos abordajes son buenos, Claro. son buenos. Ahora, en general, si hablamos de 100 cirujanos, yo creo que no todos los cirujanos están preparados para hacer esternotomía media. Y muchos de los cirujanos que hacen trauma sí están preparados para toracotomía anterolateral izquierda. Correcto. Tiene unas ventajas una y el otro tiene otras ventajas. Correcto. A ver, si yo estoy pensando en el cierre del esternón, yo no tengo acero para cerrar a ese paciente, voy a escoger esternotomía media. Si es la primera que voy a hacer, el paciente está crítico, no la voy a escoger. Tienen que unirse condiciones. Ahora, si yo tengo las condiciones y el paciente es una lesión por arriba de las tetillas, yo escojo esternotomía media. Correcto. Yo la sé hacer. Yo tengo los recursos ahorita Correcto. en el hospital. Tengo acero Para abrir cerrar y para cerrar. Abrir y cerrar. Yo no voy a abrir un paciente con una lesión por arriba, cerca del opérculo torácico, con una toracotomía. Yo sé que me va a ir mal. Correcto. Yo me voy a esternón. Correcto. Pero si mis condiciones no, pues la toracotomía se puede. Y es una buena opción. Fíjate, estás dando, fíjate, esto es lo importante, estás dando un criterio. Si yo tengo una lesión alta, entonces prefiero una esternotomía Sí. porque me puedo encontrar cualquier cosa. Sí. Ahora bien, si yo tengo una lesión más baja, puedo optar por mi toracotomía izquierda, en el caso que tú dijiste. Pero cuando nosotros hablamos de trauma cardíaco, que tenemos la disposición anatómica del corazón de esta manera, que uno dice, bueno, si yo abro esternotomía, voy a tener acceso a todas las cavidades, cavidades izquierdas y cavidades derechas. ¿Correcto? Ahora, es significativo el hecho de que, ¿por qué? Porque si yo tengo una lesión de la aurícula derecha y yo me meto con una toracotomía anterolateral izquierda, no voy a llegar acá y voy a probablemente necesitar una extensión, que es el clanchel. ¿Cuándo utilizas tú un clanchel? ¿En esta circunstancia o en otro comentario? Sí, claro. Lo dijiste muy, muy bien. Hay que hacer el checklist de qué cavidades puedo abordar por la esternotomía media. Todas. Ok, Los dos ventrículos, las dos aurículas. correcto. Toracotomía anterolateral izquierda, aurícula izquierda, no la puedo ver. Y si un paciente tiene lesión en aurícula izquierda, no lo voy a ver. Claro. Y me voy a ver en problemas. Y voy a tener que extenderme o hacer esternotomía media o hacer el clamshell que decías. Aurícula derecha. Aurícula izquierda. Ah, izquierda. tú dices aurícula izquierda. Sí, en la orejuela sí se puede por el lado derecho. Claro, Sí, claro. Okay. Es la la aurícula como izquierda. tal. O sea, La estamos atrás. hablando de que esta es la orejuela y evidentemente la aurícula está mucho... La aurícula izquierda está muy posterior. Está claro. más atrás. Sí. Estás látero posterior. La derecha te la traes ahí. Correctamente. Sí. Está súper claro Sí. esto, ¿no? Ahora, Ok. la aurícula izquierda es como en porcentaje, como un 4% de los pacientes. De las lesiones. Pero si te Gravísima. cae y le hiciste la lesión, le hiciste la incisión equivocada, Gravísima. el paciente está muerto, ¿verdad? Claro, absolutamente. De hecho, yo en este modelo aquí puedo separar aquí, Napo, si me ayudas un poco. Mira, aquí está la orejuela y aquí está la aurícula. Esto es lo Por que tú atrás. hablas. Está completamente Por atrás. está atrás. Ahora, Ok. Pablo, una situación. Mira, vos Ajá. que has operado corazones también. Yo tengo el corazón aquí Ajá, lo lesionado. tiene- Bueno, entonces lo tengo por esternotomía media. Ajá. Los cardiovasculares lo manipulan para uno y otro lado, pero porque el corazón está en cardioplegia. Claro. Pero nosotros, Exacto. cuando
tenemos una esternotomía media y tenemos una lesión posterior y lo jalamos así, ese Exacto. corazón entra en arritmia. Correctamente. Cosa que en toracotomía anterolateral izquierda yo creo que es una ventaja técnica porque no tenés que manipular tanto el corazón. Solo lo subís un poco, lo bajas para acá. Correctamente. Si es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Correcto. Ahí se puede. Eso es importante, porque lo que tú estás diciendo es eso. En los movimientos exagerados del corazón, el corazón no tiene que... De hecho, a veces con tocarlo comienza a fibrilar. Se muere. Correctamente. Se muere. Le pones 2 puntos, pues ese paciente se murió. Antes de seguir con el abordaje, porque has dado un punto interesante. ¿Qué hago yo si el corazón me fibrila? Me está ahí, me empieza a fibrilar porque lo toqué mucho. ¿Qué opción tengo yo para...? Bueno, tenés que dejar de tocarlo porque estabas en cierto movimiento y por eso es que esa maniobra, que es la exclusión cardíaca, Ajá. A mí tampoco... no es tan recomendable. Es mucha manipulación. Me gusta mucho eso. Sí, mucha manipulación. Correcto. O sea, no sé. Yo sé que hay autores que lo han hecho y todo, pero no sé en qué pacientes que se dejen manipular tanto. No lo sé. Es complicado porque el corazón es muy lábil y sobre todo hipotérmico. Rápido te entra en arritmia. De hecho, una manera de manipulación, una técnica de manipulación es que uno le va poniendo compresas por acá por debajo para que él vaya como subiendo paulatinamente y te permita a ti cierto acceso a determinadas áreas, pero es muy delicado. Ahora, piano no lo puedes tocar así, así con los brazos y todo. Tienes que tocarlo con los dedos. Con los deditos. Así es el corazón, es un piano. Tienes que hacer un Beethoven ahí, exacto, en el lugar. El Beethoven del trauma cardíaco. Sí, sí. Está bueno, Entonces, Pablo, si entra en arritmia, si tenés la opción de las... Bueno, hay que ver qué tipo de arritmia. Si es una arritmia que está provocando que el paciente no tenga flujo. Entonces, correcto. La fibrilación, por ejemplo. Fibrilación, un ritmo y el paciente está... no tiene circulación. Correcto. Como consecuencia de ese ritmo. Un ritmo anómalo. Hay que desfibrilarlo con paletas. Perfecto, con paletas. Tienes. Tú sabes que a mí me gusta mucho algo que aprendí de los cardiovasculares, que tú le das como un golpecito al corazón. Y de hecho tengo unos videos espectaculares con respecto a eso que coincidencialmente ocurrió. Y él como que se resetea, es increíble. Entonces yo particularmente siempre hago un toquecito. Como el golpe precordial. Como el golpe precordial, exactamente lo mismo. Es el mismo principio. Pablo, es que cuando tienes un paciente que se está muriendo, pues si la cosa es ponerle... agua fría, agua caliente, lo que sea para que el paciente salga adelante. Absolutamente. Entonces no te digo que no. No he visto artículos de eso, pero yo lo haría también. Exacto. Si el paciente está fibrilando. No tengo más nada en lo que llega el antiarrítmico. ¿Cuándo va a llegar el antiarrítmico al corazón presionado? No, imagínate. No, pues sí. Entonces con el dedo, bueno, dale, con cuidado. Sí. Y un detalle importante de las paletas es que si usted tiene las paletas intracorpóreas, que son las pequeñitas, es importante los joules que debo utilizar, porque... y si no tengo las paletas, yo tengo que hacer desfibrilarlo externamente. Entonces, ahí tengo que empezar por quitar el finoquieto, porque me puede hacer un arco eléctrico y entonces puede haber un accidente. Vas a matar al resto de la gente. Pues, se acabó el cirujano que está operando. Ahí se acabó todo. Importante la cantidad que le pone. O sea, uno le pone a las paletas intracardíacas, le pone 5 joules, máximo 15. Máximo 15 joules. 15. Mientras que las transtorácicas tienes que ponerle los 200 joules, lo que se usa normalmente. Entonces, totalmente. Eso es un tema muy, muy importante. Igual que la disposición, ahí lo dejamos para... Entonces, bueno, hablamos del abordaje, hablamos de toracotomía anterolateral izquierda, clamshell o esternotomía. ¿Habría cabida, Napo, para yo hacer una toracotomía anterolateral derecha? Si yo digo, este paciente tiene una lesión de la aurícula derecha, me voy a meter netamente por el lado derecho. ¿Habría cabida para eso? Sí, no hablamos mucho de clamshell, voy a aprovechar porque está relacionado. Está relacionado. Y yo te digo, en lo particular, yo no tengo mucha experiencia, el clamshell le tengo reserva. Correcto. Porque con el clamshell puedes verle el alma al paciente. Completa. Todito. Esófago, tráquea, lo que sea, pero cómo lo vas a cerrar y la inestabilidad que le vas a provocar a ese paciente. Mecánica, una inestabilidad mecánica. Tremendo. O sea, el paciente ya tiene 7 problemas y vos le estás dando 2, 3 más. Ok. Ahora, yo preferiría hacer una toracotomía anterolateral izquierda. No le llegué por ahí o el paciente está examinándose por el lado derecho. Tiene otra lesión. Yo prefiero toracotomía izquierda y derecha, sin clamshell. Perfecto. Sí. O sea, no las unes. No las uno, porque qué bueno. El esternón está colgando ahí, está prendido y te está dando el soporte. Tremenda opción. Si no quitas el puente, puente ya no pasás. Claro. Sí.
O sea que bien, nadie le van a criticar que haga izquierda, No, derecha o abordaje. Por Perfecto. supuesto. Mira, me parece tremendo. Regreso rápidamente en 20 segundos a una de las recomendaciones de uno de los papás de nosotros, ¿sí? El maestro Aurelio, Claro. que siempre nos ha enseñado, yo lo aprendí de él, Claro. que es que si el paciente vas a hacer una toracotomía de urgencia, que el paciente está exsanguinado, todo, bueno, vas a entrar al lado izquierdo. Tienes que tener un tutor de lo que está pasando del lado derecho. Ajá. Sin radiografía, sin ultrasonido, nada, póngale tubo derecho. Siempre de lo una dice. vez. De una vez. Sí, sí. El maestro tiene toda la razón. Y yo así lo hago. Yo se lo he preguntado muchas oportunidades porque él es muy tajante en eso y aprovechamos de mandarle un gran saludo al doctor Aurelio, que es fundador no solamente de la Sociedad Panamericana de Trauma, sino del DQT. Papá de nosotros. El padre, así es. Entonces, y él lo dice, usted va a hacer una toracotomía trilateral izquierda, que no hemos hablado de eso en el contexto de una toracotomía de reanimación, y usted tiene que poner un tubo del lado derecho. ¿Ok? Porque te estás quitando un Sí o problema. sí. Ya. Te póngalo, estás quitando un problema. Póngalo. Pues no sabes qué hay allá. Sí. Si da negativo, o sea, si está negativo no importa, pero si está positivo y no lo pusiste, Totalmente. es un tema. Ah, bueno, pero entonces ese tubo te dio, porque regreso a tu Ajá. pregunta, te dio 1200, 1300. Estás por toracotomía izquierda. Abrirle el lado derecho de una vez. Eso es correcto. Sí. Eso es correcto. O sea, te está dando información para que tú te vayas Así es. hacia el lado derecho. Mira qué interesante. Dos palabras antes de pasar a lo último que quiero conversar contigo de algo que yo sé que te gusta a ti, que es una técnica quirúrgica muy importante para el control de la hemorragia en ese contexto quirúrgico. Entonces, y la toracotomía de reanimación, porque ese es otro abordaje, está claro, ¿no? Pero tiene un target específico. ¿Cuál es tu recomendación para, en el contexto de trauma cardíaco, que sabemos que tiene mejor pronóstico, una toracotomía de reanimación cuando el paciente tiene un trauma cardíaco? Tiene 30% de sobrevida en comparación con el resto, ¿no? ¿Cómo lo tú, o sea, tú de regla, porque yo sé que en tu hospital en Guatemala hacen mucha toracotomía de reanimación. Entonces, si la hacen, ¿cuándo la hacen y dónde la hacen? Que es lo que quiero decir. Claro. Es que el problema, Pablo, es que ojalá que las cosas fueran como hoy. Ay, vamos a hablar de trauma cardíaco, el paciente tiene trauma Y cardíaco. solamente. Y ya. Pero nuestro paciente viene sin diagnóstico, entonces no sabemos qué tiene el paciente. Mira, el mejor resultado de una toracotomía resucitativa es el paciente que tenga lesión de corazón. Si caíste ahí, ese paciente tiene mejor pronóstico. Perfecto. Si es intratorácico, no corazón, se va alejando un poquito la sobrevida. Y si es extratorácico, le hiciste toracotomía, puede sobrevivir, pero la sobrevida se va alejando cada vez que se va alejando el corazón. Correcto. La mejor indicación es hacer la toracotomía resucitativa para un paciente con lesión de corazón. Idealmente si está taponado. Ese paciente tiene buen pronóstico dentro de lo mal que está. Me acaba de decir algo que me acaba de... El pronóstico se aleja en medida que la lesión se aleja del corazón. Claro, así es. Espectacular. O sea, Sí. ver de ese punto de vista, claro. Ahora, bueno, indicaciones muy claras. Claro. ¿Sí? Regreso a otro de nuestros padres, el doctor Rao Ibaturi, que nos enseñó la clasificación del paciente con ya sea choque hemorrágico, muerte al arribo, estado fatal o estado agonal. Correcto. Sí, entonces el estado es una clasificación de estado fisiológico. Correcto. Estado agonal es ese paciente que todavía tiene signos de vida. Claro. ¿Sí? A ese paciente que está muriéndose, tienes que abrirlo, ya. Absolutamente. Y si tu quirófano, yo no sé cómo sea el sotero, pero tu quirófano está a la par de la sala de urgencias, andate al quirófano. Es el mejor lugar. Ahora, en San Juan de Dios, el quirófano está Guatemala, lejos. el quirófano está en segundo nivel, a 5 minutos. Okay. Yo no tengo ese tiempo. Lo abro en el cuarto de choque. Correcto. Entonces vamos a las condiciones. Sí, yo lo abro en el cuarto de choque. Correctamente. Bien. Entonces, ese es estado agonal. Estado fatal es aquel paciente que llegó sin signos de vida. Pero los prehospitalarios dijeron, estaba vivo. En una lesión penetrante, algunos dicen de 15 a 20 minutos, que le venían dando resucitación. Correcto. Ese paciente tiene alguna esperanza de vida, dáselo. Correcto. Abrirle el tórax, no pasa nada. Correcto. Abrilo. Eso se llama estado fatal. Luego viene el choque profundo, pues ya todos sabemos que es choque profundo, y la muerte al arribo, que es que el paciente se salió de esa ventana de 20 minutos en trauma penetrante,
ya ese paciente no va a salir. Napo. O trauma cerrado, Ajá. más de 5 minutos. Y tú todavía, porque nosotros, te cuento nuestra experiencia, en el Sótero solamente utilizamos signos de vida. O sea, es tajante. No prestamos atención al tiempo de paro prehospitalario, porque tú al final no lo sabes. No sabes exactamente Sí. cuál es. Y uno de los signos de vida que le estamos dando cada vez más importancia es la ecografía. Cuando el paciente llega como tú lo ves medio agónico, le pones el traductor y hay algo de movilidad que tú ves, dale con todo. Ahora, Pero cuando tú ves un paciente que el corazón ya no se mueve, o sea, ese paciente para nosotros... Pablo, la pregunta es para ti, porque ¿de qué me estás preguntando? ¿Toracotomía cómo se llama? Resucitativa. Ajá. Ah, bueno. ¿Y cómo está el paciente que vas a resucitar? ¿Muerto o vivo? Muerto. Ah, bueno. Tú sabes que yo... Está muerto. Está muerto. Es que por eso es toracotomía resucitativa. Es porque el paciente no tiene signos de vida, Pablo. Hay controversia contigo. Ajá, Con todo respeto. ok. Yo abro a ese paciente y sabes, no he visto muchos, pero he visto a algunos seres humanos Que que se han logrado está bien. resucitar. Algunos. Por uno merece la pena. Tú eres como el doctor Demetriades que dice que el único contraindicación de no abrir un paciente es que tenga rigidez mortis. O sea, que no pueda subir el brazo Voy por con la él. rigidez. Voy con él, lo Tú vas secundo con él. al maestro de Metraes, por supuesto. Nosotros últimamente nos hemos apoyado mucho en eso porque evidentemente o sea, se ve. Y yo tengo un video de trauma cardíaco que los invito a que lo vean en el canal, donde yo hablo de que a mí me gustaría, y ahí está el tema, de no llamar toracotomía de resucitación, sino de reanimación. Porque yo digo que el único que ha resucitado es Cristo. Que Pues, resucitó. No. Pero No. tú dices que no. Pues para los que sean religiosos, Cristo ha estado en esas resucitaciones, estoy seguro. Así es. Porque yo las he visto. Así es. Te Está digo, bien. no son grandes números, pero hay esperanza. Y por algo el maestro Ibaturi, que nos dejó hace poco, Claro, hace poco. él lo describió. Claro. Y es muy claro, lo describió en uno de los capítulos de Mattox, Ujú. en una de las ediciones. Tal vez no está en esta, pero es muy claro. Estado fatal, agonal, choque Correcto. profundo. A mí me gusta ese, yo lo sigo. Bueno, fíjate, esto da para una serie de Netflix prácticamente, una temporada de Netflix, pero yo quisiera que ya para ir cerrando, Pues yo vengo cuando querrás otra vez con las cordilleras, esas las quiero volver a ver y por subirlas. supuesto. Sí. Bueno, es que ya vas a ser asiduo de todos los cursos de destrezas quirúrgicas aquí, tenlo por seguro. Entonces, yo quisiera que en última instancia habláramos de algo que yo sé que a ti te gusta muchísimo. Lo hiciste, lo enseñaste y tenemos unos videos espectaculares que quizás pongamos unos acá de cómo controlar esa hemorragia ante una herida cardíaca como para mejorar o ser más efectivos desde el punto de vista del control definitivo, ¿no? Porque entiendo que es un control temporal y luego definitivo. Háblanos un poco de esa tu experiencia. Claro. Bueno, primero quiero ser humilde Ujú. en decir que no somos cirujanos de corazón. Uh-huh. El que mejor puede operar un corazón es el cirujano Cardiovascular. cardiovascular. Perfecto. Ahora, en las circunstancias de un paciente con choque, el que mejor cirujano es el que esté ahí. Así es. Ah, bueno, entonces si le toca casi siempre al cirujano de trauma y debemos de aprender a cómo enfrentarnos a esas situaciones. Y bueno, Pablo, depende si la herida es simple, si está cerca de las coronarias, Ok. si con un punto es suficiente, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos es un corazón que está latiendo, es un corazón Correcto. en movimiento. Entonces hay varias cosas. La técnica debe ser muy decidida a poner el punto Eso. y sin precipitarse y muy técnica, porque en la aguja se puede perder. Perfecto. Entonces debe ser una aguja grande O puede lesionar. o puede lesionar más. Correctamente. Puede ser una aguja, debe ser una aguja grande, no tan grande, pero suficientemente grande. Estamos hablando de una sutura 3 ceros, entre 3 y 4 ceros. Una sutura inabsorbible, larga, que nunca permitan que les den una sutura corta. Perfecto. Qué Qué detallazo. larga. Y estar listos. Correcto. Cirujano ayudante. Y no precipitarse, como voy a mencionar a otro de los maestros, el doctor Ricardo Ferrada. Listo. Nos enseñó que no suturar un corazón a 120. Eso O sea, es ¿cómo vas correcto. a hacer con eso?
El paciente casi fibrilando. No, espérate. Date un poco de tu... Ponerle el dedo. Pon el dedo al paciente. exactamente. Bueno. Ya. Y luego le pones el punto. Si es un punto simple, no hay ningún problema. La cosa se va complicando si es una lesión aquí, cerca de la coronaria. Correcto. Entonces vienen los puntos en U. Y hay una técnica que practicamos en el curso de destrezas quirúrgicas, que es el punto Navsaria. No sé si alguien más lo haya demostrado, puesto en práctica antes, pero el doctor Navsaria lo describió. Lo describió. Le damos el crédito. El crédito al doctor Navsaria de Sudáfrica, otro maestro. Claro. Los que mencionan a nuestros maestros siempre. Entonces, el punto Navsaria es para esas heridas largas, Pablo. Grandes, que son 3, 4, 5 centímetros. Correcto. Y con un punto simple no es suficiente. Correcto. Porque un punto simple no te hace complicar. Poner una sonda Foley o una técnica especial, porque no, simplifiquemos. Claro. Un punto simple y ya estuvo. Ahora, si es una herida larga, con punto simple no se va a poner el dedo. Exacto. Ya deja sangrar. Porque correcto. Pongo todo mi dedo. Pero ahora, ¿qué hago para poner el punto? Porque el corazón está claro, latiendo. Y si quito el dedo, se me nubla. Se me nubla todo el campo. Se perdió la aguja. Se perdió. Entonces, el doctor Navsaria dice esto. Yo le pongo el dedo, Pablo. Entonces, le pongo un punto aquí perpendicular a la herida. Perpendicular, exacto, a la herida. No a la herida, perpendicular. ¡Pa! Se lo pongo. Lo aíslo. Pongo el siguiente punto. ¡Pa! Lo aíslo. Ahora los cruzo. Y eso me hace que cierre la herida. Al cruzarlo, cierra la herida. Al cruzarlo, cierra la herida. Y ya, dejó de sangrar. Y ya le pongo los puntos tranquilos, continuos y todo lo que necesite. Correctamente. Esa técnica es muy buena, me gusta. Espero no ponerla pronto en práctica porque tenemos un paciente casi muerto ahí. Absolutamente. Lesiones graves, Pablo. Absolutamente. Y esa técnica también se puede utilizar cuando tenemos una lesión de aorta. Grandes vasos. Exacto. Seguro. Sobre todo de aorta ascendente acá, que de verdad te ayuda muchísimo a que... Sobre todo cuando son lesiones lacerantes, no penetrantes. Porque si es penetrante, estás complicado. Si tiene anterior y posterior. Pero si es lacerante, que pasó así. Correcto. Tiene lesión de aorta, poner una Navsaria. Perfecto. Tenés todo el tiempo del mundo. No, y ¿por qué es tan importante? Porque este vaso acá, tú no puedes hacer control. O sea, tú no puedes colapsar esto a menos que lo pongas en bomba. Pero tú no puedes colapsar acá para como en otro vaso de la parte de anatomía que tú agarras, bueno, voy a hacer control proximal y distal, reparo y suelto. Acá no, porque acá el paciente se te va a parar inmediatamente. Claro. Pero bonito platicar de todo esto. Yo los aprovecho, Pablo, a invitarlos a este o a otros cursos. Correcto. Porque no es el único, el de destrezas quirúrgicas en trauma. Hay otros cursos en el mundo buenos también. Pero a ensayar, a practicar, porque eso es lo mejor que uno puede hacer como cirujano de trauma. Hacer las cosas no en tiempo real, sino que a practicar y a ver cómo le salió. Correcto. Yo no debería de hacer nuevas cosas que nunca he hecho en el paciente sobre un que está paciente, muriendo. Idealmente. Así mismo. Entonces, invitarlos a los cursos, que se entrenen. Correctamente. En esos ensayos. Ese llamado es poderosamente importante, definitivamente. Sí. Bueno, yo sé que quedan muchas cosas. Ya tenemos más de 40 minutos. Queda mucho por hablar, pero yo quisiera, Napo, darte las gracias y sobre todo decirte cuál sería tu mensaje a esa audiencia joven que va a enfrentar a un trauma cardíaco. ¿Qué mensaje que le pudieras tú dar a esta audiencia? Bueno, primero que hay que tomar en cuenta y debes de estar claro cuáles son los pacientes que uno debe sospechar que tienen lesión de corazón. Correcto. Y esa es el área precordial. Perfecto. Que el corazón lesionado te avisa a veces. Correcto. A veces no. Correcto. Te avisa con taponamiento cardíaco y con hemorragia masiva. ¿Sí? Y ese paciente debes de operarlo. Inmediatamente abrirle el tórax. Correcto. El corazón te está diciendo, estoy lesionado, ya voy a matar al paciente. Dale, hágale. Vení, suturame, porque estoy sangrando. Claro. Y el otro, que no dice nada, que es silencioso, que ahí es donde hablamos de estudios para saber si está callado porque no tiene nada o porque se está escondiendo algo. Correctamente. ¿Sí? Entonces debemos de ir detrás y el mejor método diagnóstico es el ultrasonido. Listo. Si el paciente no tiene tubo torácico, sino la ventana pericárdica. Perfecto. O sea, hay que ir hacia adelante, o sea, anteponerse y ir un paso adelante hacia el trauma. Yo creo que es el punto más importante. Bueno, Napo, yo quisiera entonces darte las gracias y a propósito de que quiero darte las gracias, quiero
hacerte un pequeño presente que tiene que ver con nuestro próximo curso del manejo integral del paciente politraumatizado, porque se lo di a Guille y Guille me lo había pedido formalmente, pero igualito a ti te lo voy a dar, que es una camisa con el logo, o con la secuencia del ABC. Te la voy a dar inmediatamente. Mira. Aquí está, papá. Aquí está tu camisa, tu remera, como dicen los argentinos, pero con tu camisa del ABC para que nunca se te olvide cómo es el ABC, y eso es lo que viene. Bien. Bueno, definitivamente muchísimas gracias por estar acá, por escuchar. A ti, Napo, de verdad. Dame la mano aquí, por favor. Así es. No. Como hermanos, como desde hace tantos años. Así que bueno, no queda más que darte las gracias y seguimos, porque esto se va a replicar muchas veces y ya desde ya estás invitado para una próxima. Con mucho gusto. Claro que sí. Yo lo sé que sí. Pero muchas gracias. Y si te gustó este episodio de Doble Contraste, te invito en primer lugar a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y en segundo lugar, buscarnos en todas nuestras redes, @edutrauma o en nuestra página web edutrauma.net. Te espero. Listo, papá. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este espacio? Hijo de puta. Buenísimo. ¿Cómo viste? ¿Cómo nos fue? No, yo creo que no fue espectacular, papá. ¿Sí? Espectacular. Yo creo que aquí... Lo único que me dio risa que no te diste cuenta, tenías una vaina al revés. Ah, sí. Puede ser. No escuchaba del lado derecho. Yo no quise interrumpir porque está bien, pero la cámara no va a dar, pero fue demasiado cómico. Bueno, papito. Vamos a parar aquí y esto se va a grabar. No jodas, Napo. Qué hermoso. Ay, sí. Hermoso. Demasiado hermoso, papá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo reproduces? ¿Cómo lo publicas después? Gracias.